Sentir con la Iglesia, con la conducción de Monseñor Miguel Ángel Daníbale, Celina Leguizamón y la colaboración de Cristina Santelli. Sentir con la Iglesia. ¿Cómo están? Un gustazo nuevamente sentir con la Iglesia, un nuevo viernes, un nuevo sábado con ustedes, compartiendo el programa, disfrutando de poder conocer la vida de la Iglesia, especialmente en el marco del Bicentenario de la Patria. ¿Cuántas cosas en estos 200 años tenemos de la vida de la Iglesia que nos sirven para el hoy, para seguir pensando hoy cómo seguimos caminando, ¿no? ¿Qué tal, Celina? Bien, muchas gracias, Miguel. ¿Vos? ¿Compartís esta reflexión? Comparto, absolutamente. Porque creo que el aprender del ayer es Sí. para decir, si ellos pudieron, si ellos lo hicieron, ¿Por qué no si el nosotros? Señor los acompañó con tanta fuerza y la Virgen, ¿cómo nosotros no podemos hacerlo? Seguir el camino y sabiendo que mañana lo harán otros, ¿no? Por supuesto. Hace un tiempo atrás, Una huella. unos programas atrás, además de hablar de los mercedarios, de los Sí. jesuitas, nos metimos con los salesianos. Sí. Excelente amigo, Pancho Bueno. Ronconi. ¿Sabe que se me ocurrió invitarlo de nuevo? Y Me vino. parece bárbaro. Es un tipazo, siempre está Me con parece, nosotros. además, muy agradecido a nosotros porque nos dijo que sí. No exagero. No Grande, exagero, Pancho. no exagero. Viniste de nuevo para compartir un nuevo programa y la gente se quedó con ganas, porque nosotros nos quedamos con algunas preguntas en Unas esos cuantas, programas. unas Entonces, cuantas. siempre estamos hablando con Pancho del tema de los salesianos en la Patagonia, además de que después nos metimos a conocer su Sí, vida, sí. María Auxiliadora y demás cosas. Pero yo recuerdo que un tema que me había dicho Pancho cuando vino al programa, El me primero. dijiste, Pancho, que en la Patagonia no solamente se llevó evangelio, sino se llevó progreso, ¿no? Progreso y cultura. Progreso y Progreso y cultura. Así cultura. que de eso Ajá. quisiera hablar en este programa para compartir. Simplemente para repasar, siempre Sí, lo sí, sí. hacemos. Sí. 1875 75. llegan los salesianos a la Sí. Argentina. Y van a la Patagonia en el 78, están yendo con Roca. Ya hay Sí, 78. al toque. ¿Y la Y primera el- fundación de qué data en la Patagonia? Para poner Comienzan a entrar en el 80. 80. Sí, Así que estamos hablando de 1880 hasta sí, acá. sí. Tendremos que hablar ahora de progreso y cultura, de 1880 hasta acá, en la Patagonia. ¿Qué te parece el tema que te tiro, Pancho? Vamos. No, mira, fueron a territorios muy deshabitados, Ujú. de pocos habitantes, muy distantes uno del otro, pero han hecho para crear la cultura y educar al chico. Pues este se estaba en una estancia, estaba en un pueblo chico, no tenía colegio. No, claro. O tenía al esas lado. escuelas de turno único, que una maestra tiene a todos los chicos. Exacto. Entonces, y otras fundaciones que hicieron los salesianos. Río Grande fue la misión, era una reducción de indiozona. Los tenían dentro de su campo, Sí. porque si no corrían las ovejas de José Menéndez y ahí recibían plomo. De hecho, nosotros tenemos Sí. la crónica de Río Grande, nosotros es sagrada. Yo fui siempre partidario que no quede en el Colegio de Río Grande, en la misión, Está sino bien. que esté en Buenos Aires. Hay páginas muy fuertes. Es decir, hay 2 fusilamientos de indios y poner los nombres de quiénes. No es pavada. En uno en el Cabo Domingo, los emborracharon y José Menéndez dirige el grupo. Y en el otro un empleado de él, llamado, un evadido de la cárcel, llamado el Chancho Colorado. O sea, Qué fuerte. entonces lo tenían los indios ahí en la revolución y le daban todos los días el pan y un cordero, un borrego. Sí. Para que tenía que comer y no fueran a cazar afuera. La verdura no la conocían. Conocían alguna cosita, Sí, sí, pero mínimo. verdura. No, era lo único que hacía. Entonces ellos tuvieron esa reducción. Después van a sentir la necesidad, todavía se conserva la capilla, hecha que es monumento histórico, la casa de los misioneros, que no tenía calefacción, nada, y el lugar donde las hermanas daban tejido a las indias. Hay foto y todo eso. O sea que al mismo tiempo que le daban de comer, le daban alguna catequesis y les daban también cierta cultura. Lógicamente vamos al concepto de que no hablaron de inculturación. Sí, No, 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 Es no. un tema a otro anacrónico, Es en otra ese cosa, momento sí, es sí, anacrónico. sí, no, lógico. Anacrónico. Y después hacen pupilajes ¿dónde? Todos los puertos. Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Puerto Deseado, Comodoro. ¿Por qué? Porque entonces de la cordillera hasta ahí, Hasta ahí, claro. tenían para ir
Entonces las clases se daban de septiembre a mayo. A mayo. Que era la época de... La época de verano. Y en cambio, la época de invierno, de mucha nieve, estaban en su casa. Claro, porque es intransitable. Intransitable. Claro. Entonces, eso fue lo primero que hay que decir. En todos los lugares pusieron, es cierto, la parroquia, pero pusieron el colegio, de entrada. Y colegio con pupilos, que los chicos pueden venir Y con quedarse colegio ahí. con pupilos, todos eran con pupilos. Sí, sí, yo los conocí de vida con pupilos. ¿Lo conociste como...? Sí, porque ahora todos los pueblos han hecho escuelas. Ah, Entonces Claro. ya no es tan necesaria. Recuerdo el chico de hoy no sé si aguantaría No, yo creo un que- pupilaje. Es otro ¿no? ritmo, sí. Es otro ritmo. Entonces, estos colegios son los que mantuvieron la cultura, hicieron después. A esto les decían izamiento de la bandera, El que era el himno nacional, es decir, que eran argentinos. Claro. ¿Y quién eran los que iban a esas escuelas? Eran algunos hijos de Nick. Los Nick son los nacidos y criados, que es una casta. En la Patagonia, dentro de los pueblos viejos, yo soy Nick. Es nacido y criado en ese lugar. nacido y criado. Criado, Nick. Es un distintivo. Que Es un tiene, distintivo. claro. Es un título nobiliario. Y después eran los hijos de peones y algunos indios. Nada más. Era lo que había ahí en esos lugares. Claro. De modo que el mismo Teodoro Roosevelt, el viejo, ¿no? el padre del que estuvo en la Sí. Guerra Mundial, en 1913, en Bariloche, dijo esta frase: si la Patagonia es argentina, es por la acción de los salesianos. Y claro. Eso lo dijo él. Sí, 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 sí. No nos gusta refregarla mucho, la tengo un poco escondida esa frase, pero la dijeron. Claro. Recorrían todo. El padre Federico Torres salía de Rawson cuando terminaba el invierno, bajaba en carricoche, con 2 caballos, hasta Río Gallegos, hacía Navidad, Año Nuevo, Reyes y volvía por la cordillera de Rawson para la Semana Santa. Están los cuadernos de él, que hay 11.000 bautismos que hizo en esas recorridas. Eso eran caminatas. Eso era, bien. por eso digo, yo a veces pienso, ¿yo qué hice? Claro, no, si uno compara, sí, Uno sí, sí, compara, sale a pura ¿qué pérdida. hice yo? La Sí, verdad, sí, no, sí, sí, no, sí. en serio. Sí, sí, sí. De modo que esto es lo primero. Inclusive la Universidad San Juan Bosco de Comodoro, Claro. que después pasó a ser estatal, pero fue creada Sí, los salesianos. por el obispado, pero por los salesianos, apoyada por los salesianos. Después, y que fundó era Monseñor Pérez, que era salesiano. Claro. Y después, no solamente eso, sino que fueron llevando, por ejemplo, la irrigación del río Colorado, el padre Bonachina, como dijimos antes, con las latas de los bidones de nafta. De nafta hizo la Hizo noria. la noria. Y empezó a regar y empezó, Empezó a a sacar. regar, Por eso hoy digo- está lleno de bombas. Hoy está lleno de bombas de agua y, de bombas de agua. y Sí. que- Pero las norias primero fueron todas hechas así, de esa forma. y más la visión de saber que en ese, porque uno va por la Patagonia y ve el viento que hay y vos decís, ¿cómo Ah, puede no, ser es que acá inaguantable, insoportable. crezca algo? Pero Pero vos- cuando vos me pones fíjate, agua sí, hay... lo sí. que me pasó a mí voy a Fray Luis Beltrán, en la isla Sí. Choel, Sí. dentro de la isla tenemos, fuera de la isla tenemos Villa Regina, con un montón de obras, muy linda Muy obra. bien, sí. Pero ahí tenemos una escuela agrotécnica dedicada a vino. Y, cuando yo llegué una vez, estaban tirando cal en el terreno. Entonces digo, oye, ¿por qué hacen esto, la cal? Dice, no, dice, es para bajar el pH de la tierra, si no, no puse la vid. Dice, ahora la aramos, sembramos se llama, algún grano, lo cosechamos sin levantarlo y el tercer año ya podemos comenzar a poner las vides. Poner los vides. Cuando yo voy a Italia en 85, me encuentro con un véneto que me dice, no sé, sí, la tradición nuestra es que antes de empezar a plantar las vides tenemos que echar cal. No sabía por qué era. Y los salesianos La echabas y Y, se y las elecciones ya lo habían estaban cuidado. aplicando. Y digo, más, ¿sabés cómo hacía el vino? Es increíble. ¿Viste? Para hacer la mezcla, Sí. Sí. el tambor ese. El tambor es El tonel. verdad. Le sacaban esa que tiene adentro aletas, Claro. ¿no? Sí. La sacaba,
ponía la uva y le ponía bochas y lo hacía andar. Así aplastaba la uva. Claro, claro. Y tenés que ver lo que es ese colegio. Las bovedillas de ladrillos a la vista. Una maravilla. No, porque y todo eso llevaron. Llevaron a que aprendieran a hacer una casa. Después, ya dijimos cuando hablamos de Stefanelli, que llegó la primera caldera. El primer teléfono de la Patagonia funcionó entre el colegio de Carmen de Patagones y de Viedma. La primera imprenta y el primer diario fue en Carmen de Patagones. El primer teléfono entre Carmen de Patagones y Viedma, que son ciudades que están enfrentadas, cruzadas por el río. Y que ahí pasaron que por cable lo hicieron el teléfono y empezaron a hablar. Por eso te digo, ¿viste? Qué sé yo lo que hicieron. Y así podés buscar una serie de cosas, ¿viste? Progreso con salida laboral, diríamos hoy, a través de los estudios. Además, ¿viste? Yo creo que se fue también a pacificar esos territorios. Claro. Tocaron momentos difíciles, tocó la huelga del 21, con los fusilamientos. No fue todo fácil la cosa. No, claro. Progreso y cultura es el tema de este programa que vamos acompañando en el Bicentenario de la Patria a través del camino que con Pancho Ronconi, que ya nos visitó otras veces, hoy también lo está haciendo, estamos aprendiendo de este sector de la Patagonia. Lugares que usted quizás, yo sé que algunos conocen por turísticamente, algunos quizás por geografía, algunos chicos que nos siguen en distintos lugares fueron a Bariloche por ahí en micro o en viaje o en tren, otros más antes en tren. Usted recordará todos estos nombres que está escuchando aquí, son parte también de un sector de turismo muy lindo en la Argentina. Sí, pero se pasa muy rápido cuando uno va en micro. Eso es cierto. Habría que tratar de quedarse. Por ejemplo, yo diría, a los que van a Bariloche diría una cosa, lo van a hacer de noche posiblemente. Es verdad. Sí, esto sí. Desde Hacha a Colonia 25 de Mayo, donde comienza, donde está el dique sobre el río Colorado. Sí. Son 305 kilómetros, que hay un solo pueblo en el medio. Sí. Esto lo hacían con un charré, lo hacían con una carreta, buscando a la gente una por una, perdida ahí. Y hoy nosotros lo hacemos en 2 horas a toda velocidad. Y ni nos fijamos. Bueno, la cosa no se entiende. Pero realmente era duro esto. Ya lo creo. Además, edificaron ellos. Por ejemplo, está el caso de Milanesio. Milanesio era un tipo muy interesante. Era duro en el sentido de aguantar cualquier situación, las cosas más duras. Entonces, cuando se crea Chosmalal, que es la primera capital de Neuquén, después se la traslada a Neuquén, la fundó el general Winter, que era uno de los coroneles de Roca en la campaña del desierto. Y él hizo con un hermano coadjutor que iba, hicieron la capilla, la casa para ellos, hicieron la oficina parroquial, otra oficina, y le quiso sacar una oficina para ser regidor civil, ¿no? Y se lo negó absolutamente. Y claro, pero era lógico. Y entonces general Winter le puso como prisión la ciudad, no podía salir del pueblo, y no podía ir a ver a los indios. No podía ir a evangelizar. ¿Cómo evangelizaba? ¿Cómo hacía? Nada más que intervino Roca, porque era amigo de Roca, entonces le mandaron la sanción. Por lo tanto, hoy sí, digamos, lo que tenemos con los indios mapuches, ¿no? Así, que hay muchos en la zona de Neuquén, en Río Negro, más abajo menos, así. Hoy estamos con el concepto de inculturación. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Sí, claro. Me parecía lindo ya ir llegando al hoy también de los salesianos y en qué está, porque es un conocedor, fue como ya nos contó en otros programas, ecónomo incluso, así que conoce muy bien espacios y obras salesianas. Sí, sí. ¿Les parece que vayamos a escuchar a Cristina Santelli? Como el bloque que corresponde en este momento. Adelante, Cristina, te escuchamos con ganas. Bueno, en esta ocasión y acompañando todos estos testimonios de la vida salesiana y también muy relacionado con el Evangelio que nos pone como tema central la humildad, la sencillez, nosotros tenemos un modelo para presentar y que ha sucedido justamente aquí en nuestra patria y no hace mucho tiempo. Seferino Namuncurá ha sido beatificado en el 2007 y su fiesta religiosa va a ser desde ahora en adelante el 26 de agosto, como ha sido declarado en Roma. Este hijo del cacique Manuel Namuncurá quiso ser sacerdote, estudió en Roma, donde conoció al Papa Pío X,
pero allí murió de tuberculosis y no pudo lograr en ese momento su ilusión de llegar a ordenarse sacerdote y de ser misionero. Pero en realidad la historia de este mapuche nos demuestra cómo se puede llegar a ser sencillo y humilde de corazón y preocuparse por los demás. Él nació en Chimpay, que fue donde se realizó la celebración de su beatificación, después de haberse comprobado un milagro. Y allí justamente él vivió en su tribu con su padre, que era el cacique, o sea, el personaje más importante. Él hacía la vida normal, cuidando animales o llevando leñas, andando a caballo, pero lamentablemente esta fue la época de la famosa conquista del desierto, del general Roca, y este grupo de originarios corría peligro de desaparecer y perder sus tierras, de manera que el papá de Ceferino hizo un trato de poder mantener allí sus tierras, su pueblo, y llegar a un acuerdo de ser él también tener un grado militar, que eso lo hizo conocer a varias personalidades de la época. Ceferino, muy preocupado por todo lo que pasaba en su pueblo, todas las necesidades que pasaban, y visto que estaban allí cerca los salesianos que hacían toda esta misión de evangelización, les dice a su padre, al cacique, que él quiere ir a Buenos Aires, quiere aprender, quiere estudiar para volver y ser útil a su pueblo. Esa es la frase que lo marca a Ceferino: quiero ser útil a mi pueblo. Así es como el padre lo acompaña a Buenos Aires, ingresa al colegio de los salesianos y allí tiene muchos compañeros que lo admiran porque por primera vez ven a un indiecito de la piel morena, con un hablar muy difícil porque todavía no sabía hablar el castellano, pero de un corazón muy bueno y de una inteligencia muy grande. Así también comparte estos años de estudio con otro muchacho que más adelante sería famosa en otras circunstancias. Saben que Ceferino tenía muy buena voz y le gustaba cantar, y se encontraba con que en el patio del colegio, allí en Almagro, en el colegio de los salesianos, había otro muchachito que también le gustaba cantar. Ese muchachito era Carlos Gardel, así que compartieron justamente estos años de estudio. Después Ceferino empezó a manifestar su problema de salud con la tuberculosis, tiene que volver a viajar a Viedma para ver si se puede curar, pero evidentemente la enfermedad se iba complicando. Lo que no se iba complicando era su amor a María Auxiliadora, su amor a Jesús y su espíritu de catequista, porque realmente él quería aprender rápido el catecismo para poderlo enseñar a los más pequeños. Visto su deseo de ser sacerdote, es que pide viajar a Roma, llega a hablar con el Papa Pío X y también sorprendido el Papa le hace un regalo, y Ceferino también llevaba artículos propios de la región. Lo que pasa es que la emoción al encontrarse con el Papa lo sobrepasó. Finalmente su enfermedad se complica, se interna en un hospital en Roma y allí fallece, no sin antes preocuparse por otros compañeros enfermos y decirle a los enfermeros: yo me voy a morir, pero cuiden de estos compañeros. Realmente Ceferino es una imagen de un santo joven, sencillo, humilde de corazón, nacido en nuestras tierras, nacido en la Patagonia. Lo único que quiero recordarles es algo que todos los católicos y todos los ciudadanos argentinos debemos recordar, y es algo que dice nuestra Constitución: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su cultura, a su idioma, a su lengua. Tanto para nosotros como católicos, como para cualquier ciudadano, no nos olvidemos que este tema de las etnias, de los pueblos originarios, todavía está candente y todavía está esperando una solución. Que Ceferino nos ilumine a todos. Gracias, Cristina, como siempre, tu aporte al programa. Nosotros vamos a los teléfonos. Encantada, padre, pero cada vez que necesito los anteojos no los tengo puestos. 4798-2604, 4795-9763 o sentir con la iglesia, @argentina.com. Muchas gracias. Bueno, y quédese con nosotros, que tenemos cosas para contar y ver en qué está la vida salesiana hoy en la Patagonia. Ya venimos.
Buenas noches, Padre Miguel Ángel. Buenas noches, Celina. Buenas noches, Cristina. Recibimos los siguientes mensajes. Francisco de Valvanera pide oración por Ricardo y Francisco para que puedan concretar sus deseos de ir a vivir a Córdoba y recuperar su salud. Saludo afectuosamente al Padre Miguel Ángel. Señora, que no dejó su nombre, dice, es muy interesante el tema sobre catequesis. Quisiera saber bien la historia de la palabra catequesis, cómo surge, qué significa ese vocablo, cuál es su extensión con respecto a todo lo que se la menciona dentro de la Iglesia. Deja también cariñosos saludos para el Padre Miguel Ángel y todo su equipo. María de Colegiales pide oración por su salud, se está recuperando de gripe A. Señora, que no dejó su nombre, nos dice, nuestro programa le llena el corazón. Están pasando una situación muy complicada con su hijo Maximiliano Salvatore. Pide oración por él, por sus padres y hermanas. Muy agradecida, que Dios nos bendiga. Elvira Esther Sara pide oración por sus intenciones particulares. De mi parte, recuerdo a nuestros televidentes y telecreyentes dejar su nombre y localidad. También agradezco sus llamados, sus felicitaciones, sus oraciones. Nosotros también oramos por ustedes, sus bendiciones. Y los invito a seguir viéndonos y llamándonos. Muchísimas gracias. Y Dios mediante, hasta el próximo encuentro. Bien, seguimos en Sentir con la Iglesia. Nunca nos fuimos, acá estamos. Y como estamos aprovechando la visita nuevamente del Padre Pancho Ronconi aquí al programa, se me ocurría también hablar, Pancho, en un momento sobre el final del programa anterior empezamos a hablar, como nos metimos un poquito en el turismo y contando un poco la vida hoy. ¿Cómo es la presencia hoy de los salesianos en la Patagonia? ¿Cómo continúa esto que empezó con progreso, con cultura, con evangelización? Con mucha fuerza. En un lugar estamos manteniendo obras que se han progresado mucho, en lugares que fueron inhóspitos, claro, y que hoy son ciudades. Gallegos. El colegio en realidad es más antiguo que la ciudad, porque era en Puerto Santa Cruz y lo trasladaron a Gallegos. Pero, viste, para no tener problema con la salud, digamos, la misma edad que la buena convivencia. La buena convivencia. Eso queda. Pero después queda toda la atención de indígenas hacia el lado de la cordillera. Sí. Así que nosotros seguimos teniendo misioneros. Pero ahora con la forma de inculturación. Ya como hoy se entiende la evangelización también, ¿no? Sí, porque en realidad hubo muchas cosas erradas, conceptos con los mapuches. Por ejemplo, los primeros salesianos decían que adoraban al sol. Hasta que después, estudiándolo, era cuando estaban las rogativas, ellos, que era una semana, a la salida del sol salían a caballo a una loma. Y los hombres tenían que bajarse del caballo. Los chicos podían rezar desde el caballo, porque no tenían pecados. Y rezaban a Dios al salir el sol, que era distinto. No era el sol, a Dios. Claro, es decir, yo esa ceremonia la podía poner como un acto de penitencial antes de empezar la misa. Tranquilamente, sí, ese valor. Entonces, se ha ido de a poco. Y ha costado. Las escuelas de ahí son todas bilingües. Los restos de Seferino se le dieron a la tribu de Seferino. No están más hay una vértebra solamente que quedó en Forti Mercedes, una reliquia insignia, pero se lo llevó a San Ignacio, en un lugar, digamos, que fue a Bariloche, a mitad del lago, del Chocón, Ramón Mejía. Hay uno que es San Ignacio, son 15 kilómetros. Sí, porque el viejo Namuncurá
en convenio quedó con Roca que le dijera qué terrenos querían, que los podían tener con tal que no esté dado a nadie. Ellos se ponen en el lugar conocido como Chimpay, Sí. pero ese era de un coronel, no me acuerdo el nombre, la estación siguiente a Chimpay lleva Sí, el nombre sí. de ese coronel. Y entonces le da a elegir otro, y entonces da vuelta y elige San Ignacio porque había muchas bocas de agua. Ajá. Y entonces ahí fueron. Entonces la familia dijo, queremos tener los restos nosotros. Era legítimo, claro. Y entonces se les dio, ellos han hecho un templo que es su cultrum, o sea, el tambor ese que usan ellos. Sí. Así Sí, sí. tiene la forma de cultrum en el templo y está ahí, están los restos de Seferino, ¿no? En Neuquén tenemos colegios solamente para indígenas, misiones para los indígenas, se gira constantemente con ellos, y toda la ayuda que se puede dar, y se tienen las escuelas bilingües buscando que ellos mantengan las tradiciones. ¿Cuántos años estuviste, Pancho, en la Patagonia? 19. 19 años es una vida. Es una vida, claro. ¿Vos percibís que de todos estos colegios que riegan la Patagonia, la cantidad de alumnos y exalumnos que han salido, hay mucha gente formada que pasó por los colegios salesianos, que permanece en el lugar, que está dando vida a otras cosas, en los cargos públicos? Hay lugares, hay muchos exalumnos nuestros que están en cargos oficiales, que han seguido teniendo muy buena relación con la institución, ¿no? Excepto uno, pero no lo nombro. No. Bueno, está bien, sí, ya entendí. Estuvo un mes. ¿No? Bueno, está pero es bien. exalumno. Decime, ¿quién Es pasa un mes exalumno. por las aulas? Yo lo aprendí eso, ¿no? Ya es exalumno salesiano. Sí. No, el que pasa por la vereda del oratorio, que Adán Copelo decía, decían que era exalumno de Santa Isabel. Él decía, los salesianos son exalumno el que pasa por la vereda. Sí. Y sí, hay. También hay mucha población que es por un tiempo, hasta ahí se va, con asuntos de gas, petróleo, eso. Claro. En el fondo, Tipo golondrina. si yo tomo Santa Cruz, debo decir lo que es, y Chubut también tiene lo mismo. Es una infraestructura para Buenos Aires. Claro, es verdad. Es una colonización interna. Pues, ¿sabes? Yo te Se cuento- acabó el gas, se acabó el petróleo, se van. Sierra Grande, yo en el 71 pasé por ahí y tendría 300 habitantes. Llegué a verla cuando funcionaban las minas de hierro con 14.000 habitantes. Hoy no tiene 4.000. Con algunas cosas que en su momento nos parecían... Una anécdota que me quedó muy grabada, el padre Falcone. Sí, Que estuvimos juntos varios meses. Bueno, que fue en el Segundo Fernández Hidromecánico. jefe de taller de electricidad cuando yo entro al colegio. Después ya él se va, él va al sur. Y No yo, quiero volver. Y yo viajando de seminarista con mi auto Citroën con otros curas, llego él estaba en un puerto, en el puerto de Deseado o en Caleta Olivia. En alguno de esos lugares estaba en un colegio. Puedo estar en salesiano. Caletaría, puedo estar en Puerto Santa No, Julián. Puerto San Julián. Llego a Puerto San Julián a pedir alojamiento, como hacíamos nosotros en seminaristas, en casa salesiana, íbamos a pedir alojamiento y aparece el padre Falcone. Y yo le digo, pero padre, soy de Segundo Fernández. Bueno, sí, ven acá, pónganse en un aula, siempre. Bueno, yo lo voy a cocinar, entonces nos cocinó un arroz, me acuerdo. Y conversando con él, nos decía, ¿saben que el gas que ustedes consumen en Buenos Aires, yo no lo puedo cocinar acá? Usted lo estoy cocinando con otro gas. Está pasando por la cañería. Me dice, paradoja, ahí está pasando, pero nadie hizo un agujerito para traernos el gas acá. Yo eso me quedó tan marcado. Sí, de sí. esto que acabas de decir, que había un tubo inmenso que nos traía el gas a nosotros, Pero que a ellos no. pero que Puerto San Julián no podía tener, ni los vecinos de un gas que No, no, sale no. de ahí, Verdad, de ellos. yo Eso recuerdo creo que una cambió vez- eso, o sigue. Sí, un poco cambió. Un poco cambió ya. Estoy hablando de esto Una del vez- año 80, ¿no? Cuando- En el año 72 fue Lanuse, que era presidente, hice una audiencia pública. Bueno, yo fui encabezando la delegación de Pico Truncado. Vos estabas en la... ¿Cómo hay que hacer las cosas? Eso para contar fue el programa, ¿no? Ahora. Y bueno, el de Puerto Deseado, me acuerdo yo, que pidió, pónganos, para progresar el pueblo necesitamos el gasoducto. En regiones frías, porque si acá hace frío, Sí, si no, en ya un momento frío, bendito, tuvimos no, fríos no, polares en Sí, no. en este Buenos Aires. Imagínense allá Sí. el frío que hace que no pueden tener calefacción ni cocina, digamos. Hay cosas que No, que es que además llaman son la pueblos que atención, ¿no? los pueblos de Santa Cruz no tienen leña cerca. Bueno, eso es otro, claro. Ese es otro problema. Claro. Claro, tenés razón, no tiene leña Bien, cerca.
Hay una parte que se soluciona con el carbón de piedra. Ahí es una Se solucionaba con eso. Por ejemplo, el Consejo Provincial de Educación tenía un camión con acoplado y cuando empezaba diciembre comenzaba a llevar carbón de piedra a todas las escuelas que no tenían gas. Y que lleva de más para que le diera a otra familia. Claro. Seguimos, vamos a seguir conversando porque estamos muy enganchados con esto de la Patagonia, pero bueno, como siempre, vamos al Evangelio, compartimos la palabra de Dios, nos hace bien llenarnos un poquito también de su presencia y después ya sobre el final haremos algunas preguntas más sobre la presencia salesiana en la Patagonia hoy y también las perspectivas para el mañana, pero eso lo vamos a dejar para el último bloquecito. Vamos a compartir la palabra. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, te colocas en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio. De manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Qué bueno, en el marco de este programa que estamos hablando sobre el sentido de la evangelización, del progreso, del ayudar a la gente para que encuentre su camino, encontrarnos con este Evangelio, ¿no? Que nos habla de, en primer lugar, yo diría la ubicación cristiana, ¿no? Jesús nos ayuda a ubicarnos como aquellos que lo conocimos a Él, que somos sus discípulos, y que estamos invitados a tener un lugar también y una parte en la sociedad, ¿no? Y yo diría, permítame la expresión, a no creérnosla, ¿no? Porque a veces puede ser que un poco se creyó que llegó al banquete y dijeron, bueno, acá llegué yo, me pongo aquí, y alguien me dijo, mira, me parece que te desubicaste, no es este tu lugar, ¿no? Tenemos que saber que tenemos que aportar desde lo nuestro, ¿no? Y desde el lugar que nos toque, y desde el lugar siempre empezando desde este último lugar, ¿no? Alguna que otra vez compartiendo estas reflexiones porque llevamos tiempo en el aire, pero cuando nos ha tocado, Celina, alguna que otra vez este Evangelio, ¿sí? Recuerdo haber traído aquí, y lo vuelvo a hacer, una palabra de Charles de Foucault, que tiene una experiencia muy fuerte de Jesucristo, y que llega a escribir, Jesús ha ocupado de tal manera el último lugar que nadie se lo puede quitar, que nadie va a osar quitarle el lugar que él buscó, el último, ¿no? El lugar último desde su nacimiento hasta el lugar último en la cruz, por el cual el Padre lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre y lo resucitó. Creo que esta es la imagen más fuerte que acompaña este Evangelio, ¿no? Que no es una falsa humildad, ¿no? Que no es una falsa modestia en decir, no, yo no. No, si a mí me corresponde tener un trabajo concreto y un aporte concreto, imagino estos salesianos que nos contaba Pancho, de un hombre que lleva una caldera durante todo un recorrido, o que va a poner un colegio porque sabe que tiene que formar una sociedad a partir de la educación. Eso hay que hacerlo, y hay que ponerlo mejor, y hay que poner las agallas para salir adelante. Pero después, el hombre que hace eso es el que sabe reconocer, esto es un don de Dios, es un regalo que Dios nos ha hecho, una capacidad de ponerla al servicio del otro y un mostrar que esto es así. Y además quien lo puede hacer, como bien lo dice el Evangelio, que es otro modelo que han seguido los santos, es hacelo con aquellos que no te lo pueden retribuir. Dáselo a aquellos que de alguna manera van a poder con eso seguir generando para otros y no para vos,
¿no? Eso es lo que le dice al Señor. Hace un banquete para aquellos que necesitan comer y que comiendo van a poder hacer cosas para adelante, ¿no? O sea que el Evangelio siempre es un proyecto de vida constante, constante. Usted lo podrá leer año tras año, vida tras vida, y lleva 2000 años de vida, seguirá llevando, porque siempre quien capta el sentido del Evangelio, capta el sentido también de la vida y el modo y el estilo de vivir. Que podamos entonces aprovechar de esta palabra que hoy se nos proclama y estos ejemplos que vamos teniendo en el camino de la Iglesia, para también nosotros, desde el lugar que nos toque, pero no creyéndonosla, aprovechando para compartir y para construir en la sociedad, especialmente para aquellos que más necesitan y que realmente no nos pueden devolver, sino que será para nosotros una gran alegría haber trabajado sinceramente para Dios, para su gloria y no para provecho propio. Ya venimos. Buenas noches, gracias por estar allí escuchando los mensajes que he recibido. El primero ha sido de Susana desde Campana. Está muy contenta con el programa. Alex Ferreira, que es su nietecito y tiene 6 años, manda un cariño especial a los padres y una bendición para que prontito sea bautizado. Él es muy creyente, nos deja sus bendiciones. Alicia de Capital. La señora Irma, su mamá, está padeciendo mucha tos. Alicia fue operada el 4 de agosto de hernia umbilical y el 27 de agosto tienen que hacerle un control. Padre, pide oración por su madre y por ella para que se curen. Ella es profesora en la UCA. Además pide por Eugenia, su empleada, quien tiene 2 hijos, uno es alcohólico y la hija está por tener familia. Por favor, también rezar por ellos. Que tenga mucha suerte, Alicia. Elena de San Miguel. Ella hizo teología en la Facultad de Derecho, pero tiene una duda. Dice que asistió el viernes a una iglesia cristiana evangélica y se sintió muy bien. Se explicó mucho sobre Cristo. Ella es creyente y no sabe por qué esa diferencia, por qué allí se sintió tan bien. Es trabajadora social en el municipio de Malvinas Argentinas. Pide oración y bendición por ella y su familia y nos deja su teléfono 4451-3390. Irma, catequista en la capilla de la Medalla Milagrosa de Villa Domínico, está en el proceso de iniciación cristiana de niños en el 2º año. Está justamente escuchando el programa y siente que Dios utiliza una parte de ella para hacer la conexión entre los niños y el amor de Dios. Que Dios nos bendiga. Gracias, Irene. Karina de Villa Martelli nos felicita por el programa y pide oración por su primo, que tiene 51 años y se quedó sin trabajo. También por su hermano y su familia, que tienen problemas lamentablemente familiares. Agradece muchísimo la bendición que pueda dar, Padre. Ana Fortuna, hace tiempo que anda mal y los médicos no le encuentran nada. Pide por favor oración para su sanación. No sabe ya dónde ir ni qué hacer. Le pide a Dios que la libere porque ya no aguanta más. Ana, no pierda las esperanzas. Que Dios la bendiga. Y señora que quiere averiguar sobre la Orden de San Camilo de Leloas, necesita conseguir una persona gratuita para cuidar a su hermano que está enfermo. Deja su teléfono 4674-5754. Por último, Juana de San Miguel quiere que le expliquen cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Evangélica, porque tiene una gran confusión y a veces participa de las 2 reuniones. Padre, pide que por favor le aclare usted esta duda. Muchísimas gracias a todos por los mensajes. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Buenas noches. Bien, seguimos en Sentir con la Iglesia, disfrutando de la presencia del Padre Ronconi con nosotros, de Pancho, pero vamos al segundo bloque de Cristina Santelli. Adelante, Cris, tus palabras. Como habíamos estado hablando hace un ratito de Seferino, su humildad y su sencillez, vieron cómo se relaciona directamente con el Evangelio, donde Jesús destaca un poco
aquel que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Es un poco un llamado de atención a toda nuestra vida cristiana, que justamente lo que nos pide es ser sencillos y humildes de corazón. En este Evangelio se nos habla de una invitación a una fiesta, a un banquete, y en ese banquete se preocupan se apuran por tener los primeros lugares, ¿no? Y justamente esos banquetes a los que uno muchas veces es invitado, no le llamemos banquetes, llamémosle fiestas, reuniones. Cuántos a veces quieren también apurarse para ser vistos y para destacar. O también lo que pasa en nuestras celebraciones eucarísticas, que es el mayor banquete, ¿no?, al que podemos aspirar, el banquete eucarístico o el anticipo de lo que será el banquete con el Señor al final de los tiempos. Muchas veces también vemos que hay gente que se preocupa por los primeros lugares. Algunos, digamos, que lo podemos tomar en forma figurativa, ¿no?, porque a veces el hecho de buscar el primer lugar es solamente porque estoy acostumbrada a sentarme en el primer banco, o es una cuestión de decir, bueno, yo hace muchos años que vengo a esta parroquia y me gusta sentarme aquí. A lo que apuntamos no es a eso el lugar de posición, sino a la actitud. Si queremos estar adelante para destacar, para que nos vean, para sentirnos importantes, no es tanto si me ocupo, porque puedo estar en el primer lugar en una forma totalmente discreta y humilde. Lo que aquí creo que se pone en juicio o se cuestiona es la actitud del que ocupa el primer lugar para sobresalir, para llamar la atención. Fíjense que en este banquete eucarístico todos somos invitados, todos somos iguales. ¿Qué necesidades si estamos en el primero o el segundo o en el tercer lugar? Pero también es importante pensar hoy un poquito en cómo hacemos las cosas en nuestra comunidad, si las hacemos por servicio, si los hacemos por amor a los demás, o si lo hacemos porque queremos alguna recompensa, o queremos algún título, o algún cargo. Eso también a veces sucede en nuestra vida cotidiana. A veces también hacemos cosas por nuestros amigos, por nuestros familiares, o por nuestros compañeros de trabajo. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Esperamos algo a cambio? Lo que nos propone Jesús no es esto. El que da, el que brinda su amor, lo hace sin esperar recompensa. Lo hace con total humildad y sencillez de corazón y a veces hasta en forma silenciosa. Entonces a lo que apuntamos es a vivir esta vida cristiana dando el amor sin esperar recompensa. Y para eso justamente nuestra vida cristiana nos marca algunas cosas que serían las obras de caridad o las obras de amor hacia los demás, que sería bueno recapacitar un poquito por qué lo hacemos. Para quedar bien con alguien, para que si yo, bueno, le hago este favor, él después me va a conseguir esto otro, o lo hacemos realmente de corazón y lo hacemos por amor o lo hacemos por servicio. Por las dudas, estas obras de misericordia o obras de caridad que muchas veces se han dejado de nombrar, pero que a veces el Evangelio nos las va actualizando, se las voy a recordar. ¿Qué les parece? Hay dos tipos de obras de caridad que podemos hacer por los demás. Las que son netamente espirituales y las que abarcan un poco más que el alma, sino también el cuerpo. Por ejemplo, nosotros tendríamos que tener en cuenta, entre las obras de misericordia, enseñar al que no sabe, enseñar en distintas ramas o en distintos aspectos, ¿no? Desde un buen comportamiento hasta una buena educación, hasta una enseñanza o un mensaje del Señor. Dar un buen consejo a quien lo necesita, o sea, ser hábiles en dar la palabra justa y en el momento justo. Corregir al que se equivoca, esto también hay que hacerlo con mucha humildad y con mucha sencillez, ¿no? Consolar al triste y al afligido, perdonar las injurias y las ofensas, sobrellevar los defectos del prójimo. Esto a veces nos cuesta muchísimo, ¿no? El prójimo, el que tenemos más cerca, tratar de soportar sus defectos. Rezar por los vivos y los difuntos. No nos olvidemos de las oraciones de aquellos que necesitan. Y por último, las obras de misericordia corporales que Jesús mismo nos las pide. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, recibir al peregrino,
liberar al cautivo, visitar a los enfermos y a los presos y sepultar cristianamente a los muertos. Que todo esto sea realizado de corazón. Gracias, Cristina. Seguimos, Celina, los teléfonos. Encantada, Habrá padre. gente que estará contenta y llamará con nosotros, ¿no? Los salesianos que tenemos en Pero tantos por lugares. supuesto, ya los otros programas Cuéntenos quedaron alguna demostrados. anécdota salesiana, dele. Claro que sí. 4795-9763, 4798-2604, sentir con la iglesia, @argentina.com. Uy, si uno se Muchas pusiera a gracias. contar anécdotas de los colegios. Yo creo que Sí, de ustedes las han que se puedan generado contar. en tantas generaciones, Pancho. Mirá que yo soy Sí, exalumno no, de ella también. Cuando nos juntamos con los compañeros del colegio, yo creo que es una cosa más linda que tenemos. Para ¿Vos sabés tener que un nosotros, grabador. la camada nuestra, si puede, trata de hacer el asado en noviembre en el mismo colegio. Adelante, Segundo Fernández, ahí Sí. nos dejan. Nos hemos quedado hasta, nos tienen que echar. Porque, pero es que es algo, no sé, el colegio te transmite algo Sí, que intransferible. es muy fuerte, Sí. porque te agarra a la edad de los 12 hasta los 17, 18 años. Vivís una etapa de tu vida tan fuerte ahí adentro que te queda grabado para siempre esas ganas de encontrarte. Yo pienso que vos, como que tendrás pilas de exalumnos en todos lados, te encontrarás con eso, ¿no? Constantemente. Es un carisma salesiano muy fuerte eso, ¿no? Yo creo que hay una relación, se forma una relación muy personal Sí, entre el salesiano y el alumno. sí. O sea, no es un alumno, es mi alumno. Lo digo siempre. Sí, sí, Bastó que fuera mi alumno, es otra cosa. Y los he defendido en situaciones muy riesgosas para defenderlo, dejémoslo. Ajá. Pero es mi alumno. Sí. Entonces, mi relación cuando yo era alumno, yo era el alumno de mis salesianos. Y después yo repetí lo mismo. Se nota perfectamente cuando hay un salesiano que viene de los colegios o de la obra que el que viene de afuera. Sí, tal cual. Dos profesores que yo tuve, de grande entendí cómo eran, porque no venían de colegios salesianos ni de obra salesiana. Sino que venían de poner Tenían otro espíritu. Ya. ¿Viste? Sí, no, yo hasta el día de Hay hoy vuelvo. una forma de relacionarse, Sí, 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 que no, es el me sistema entiendo. preventivo. Sí, El famoso sistema preventivo de Don Bosco. de Don Bosco. sí, 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 sí. Y tal vez dentro del sistema preventivo también hay una carta de Don Bosco del año 1884 sobre los castigos. Esa es bonita. Sí. Cosas prácticas. Sí, sí. Nunca castigues y dejes al otro, y tenés que dejarle al otro la certeza de que lo podés perdonar. Exacto. Claro. Si estás muy enojado, no castigues. Castigo, claro. Sí. claro. Primero. Parecen hasta consejos ignacianos, Sí, ¿no? sí, En la desolación no te mudes, no te cambies, en el enojo no lo vayas a decir. Y además, recuerdo otra cosa también, Don Bosco, siempre el estar en los patios, el estar El con la patio. gente, el mirar. El patio era la clave. Yo creo que una vez tuve que hacer una conferencia sobre SIDA a con SUDEC, ¿viste? Los rectores. Sí. Había 4.000 Consejo de Educación rectores. Católica. Y yo dije, hubo uno que vino a protestar, no fue a protestarle a otro, a mí no vino. Y dije, para nosotros los salesianos es tan importante la iglesia, la capilla como el patio. Qué grande. Ay, es que es así. Es así. Es es así. así. Lo que hemos pasado Yo, es chico, así. en el patio yo lo conozco plenamente. Sí, sí, en la es capilla cierto. me pueden engañar. Es cierto, pero en el patio no. Pero el patio es no me cierto, engaña. es El cierto. patio no te engaña. Eso es muy salesiano. Sí, Muy salesiano. En el patio no me engaña. Además ahí el chico se hace compañero, Sí. aprende a ceder la pelota al otro, a trabajar por el otro. Vos te das cuenta quién es Sí, el tal cual, cacique, tal cual. quién es el que Sí, aguanta sí, todo. sí, el indio. Tú te Sí, conoces sí, sí, todo. Tenés el líder, tenés el tipo que Además, organiza, tenés el el que aguanta, el que exalumno- se enoja. Sí, o la exalumna el que se pelea. salesiana vuelve siempre al colegio. En cambio, yo hice la primaria nada más, la secundaria en otro colegio no importa. Y vuelvo hasta el día de hoy, soy corresponsal salesiana en San Isidro. Ya hermanas no hay en San Isidro. Pero hasta el día de hoy vuelvo, y voy al Magro, y voy a Solís, y voy a todos lados donde sea. Pancho, sabiendo del camino de las vocaciones que en este momento en la vida de la iglesia tenemos, que incluso nos faltan, ¿cómo viven este proceso también ustedes, vocacionalmente hablando, en la vida salesiana? En otro momento estamos pasando un momento duro. Duro, Están entrando pocos, pero tal vez hubo camadas con mucha gente se retiró. Es verdad. Nosotros, el problema mayor es el hueco que dejaron esos. Claro. Claro.
que toda gente hoy tendría 40, 45, 50. Que es Que la sería la que generación que estaría falta, claro. La que frente te da al muchas veces frente de todas de las las obras. obras. Sí, sí, sí. La que tiene el ímpetu, las ganas y los deseos de llevar adelante el tema. ¿no? Que se da en todos los órdenes en la iglesia. No. No, nada más no que. en todos. ¿No en todos? Mira vos, Yo creí que en los interesante tu lectura, movimientos. a ver. Escúchame, ¿fuiste alguna vez a Punta Chica? Le sobran monjas. La abadía benedictina. Le Sí, sobran tiene monjas. 70 monjas. Las que son de Es clausura. cierto, es cierto. El monasterio tiene monjas, Es cierto, verdad. sí. Eso es- Vas eso es a San Camilo, que son hospitalarias. También, ¿Vos sí, viste? sí, cuánta- sí. Ahí adentro, en San Camilo, ahí deben tener como 100 religiosas. ¿Qué será? ¿Por qué será esta lectura? Yo creo que leen que hay un servicio. Uno será un servicio a Dios, Sí. el otro será a Dios en el hermano, y lo ven más directo. En el colegio hay un pacto, hay un dinero de por medio, hay un sueldo. Esto no. Hay una lectura interesante Sí, en ella también. esta lectura no se me había ocurrido Yo nunca. creo- la impresión mía es esta. Sí. De todas maneras, ¿hay vocaciones más jóvenes? ¿Hay en el noviciado? ¿Tenés, No, tenés nosotros un piso, digamos? tenemos un piso, sí, tenemos Tenés un piso. Pero le haríamos 4 veces eso. Bueno, Claro, bueno. el Sí, tema sí, sí, sí. pasa 5 todo. ¿no? veces, sí, Nosotros sí. en la Sí. iglesia diocesana lo mismo, ¿no? Sí. Sí, Lo que sí se levantó la edad para entrar, Ah, bueno. la adolescencia hoy está más prolongada. Sí. Y algunos Claro. me parece que no salen nunca de la adolescencia, basta ver algún programa de televisión. Sí. Compartimos. Absolutamente sí. No van a- y ni van a salir, ¿viste? No, a esta Viven altura felices ya así. Y yo creo que el chico tenemos que comenzar con los trabajos más individualizados, no al colegio. Tenemos que distinguir dentro del colegio. El chico comprometido. Y esto que darle a 100. No puede Claro, darle 99. claro. El chico que fácilmente llega al compromiso, que está en el Sí. TV, y el que está totalmente fuera del Afuera. compromiso. Yo no puedo nivelar mi pastoral por el que está fuera. No. Claro, claro. Si no, estoy empobreciendo El al otro, que está en 100. claro. Entonces yo creo que a veces cometemos error. Para que entren todos, nivelamos ese el más bajo. Y dejamos de exigirle y mostrar un camino más que tiene perfecto al que está en otra Sí, sí, postura. sí, sí, sí. Eso es lo que yo... Es cierto, no, es creo. una mirada muy realista, muy. Sí, sí. De todas maneras, las obras salesianas, allí donde estén, tanto acá en Buenos Aires como en el sur, siguen siendo lugares donde los alumnos van. Yo creo que son espacios donde las inscripciones y demás sigue siendo buscado el colegio Sí, salesiano. Estamos rechazando constantemente Rechazando, gente. directamente. Tenemos que rechazar gente. Bueno, porque esto es lo interesante de lo que muestra. ¿Sabes qué la vida pasa? Que lo salesiana. que importa al chico, a la familia es que a cierto orden, pero que el chico vaya contento. Exactamente. Que Claro. le guste. ¿Vos sabés lo que es toda la mañana renegar para que vaya al colegio? Ah, sí, no. En cambio, el chico sale que se junta con sus compañeros, Sí, que se encuentra como en su casa. Esa es la clave, Esa es la encontrarse clave. con su casa. Amigos, tenemos que ir cerrando nuevamente el programa. Y bueno. Estamos muy contentos de haberte tenido, Pancho. Te Muchas agradecemos gracias, porque muchas viniste 3 gracias. veces con nosotros y la verdad que sabemos de Un placer. tu esfuerzo, de tus dificultades físicas, pero no de tus espirituales porque estás No. muy enganchado. Un ejemplo. El problema de tus piernas está aquí ya sobrepasado y acá Secundario. estás con todas las pilas y con todas las ganas. Así que gracias y bueno, alguna que otra vez volveremos a encontrarnos porque Ya lo siempre creo. es muy lindo Bueno, a escucharte. disposición de ustedes. Y Muchas ya gracias. dejaremos otro programa. Hablaste del CIDE, dejaste un tema Sí, muy lindo, muy que candente. fue una beta salesiana que vos te metiste, pero ya entonces buscaremos algún otro programa para, Yo te digo que para hubo charlar. días que yo fui al Muñiz y fue como hacer un retiro Me espiritual. imagino, me imagino, de Dios. Gracias, Vamos, Celina, Miguel. gracias, Pancho. No, gracias a ustedes por Hasta la invitarme. próxima, amigos. Esto fue Sentir con la Iglesia. Gracias.